En este nuevo video demostrativo vamos a realizar también un ejercicio de síntesis, pero utilizando acuarelas. He seleccionado un color que es el tierra tostada, el cual voy a trabajar con bastante agua. Yo diría que la proporción sería como una unidad de acuarela, de pigmento, por aproximadamente 15 de agua. Entonces, la idea es, en este ejercicio de síntesis, comenzar a leer, hacer una lectura de cada área, ya que es imposible en este caso, con el método que vamos a emplear, establecer como una construcción general. Nos toca basarnos en las sombras y tratar de alguna forma, hacer que la mancha que vamos a aplicar en el papel se parezca a cada área de sombra y se vayan conectando además. Por eso escogí como punto inicial esta sombra del ojo que está a nuestra izquierda, que conecta con una sombra muy grande en ese mismo lado del rostro y que al mismo tiempo sube hacia el cabello y baja hacia el cuello, abarcando también la oreja y bueno, toda esta zona que está a nuestra izquierda. La idea es hacer un ejercicio lo más relajado posible dentro de lo que permite la técnica de la acuarela. Es decir, no nos vamos a concentrar acá en que quede demasiado bien puesta la acuarela, de que hayan transiciones suaves o que hayan manchas que se sientan frescas, sino en intentar representar lo más precisamente posible cada área, pero siempre teniendo en cuenta que va a ser un ejercicio rápido y sintético. Fíjense cómo resuelvo acá, por ejemplo, la zona donde hay flores. No voy a detenerme a plantearlas una por una, sino que coloco algunas manchitas que van a aludir a las sombras que hay ahí y no las voy a trabajar demasiado, solo las dejo ahí como un pequeño apunte. Y luego pues sigo por la parte donde venía trabajando, poco a poco buscando el parecido. Hay algo muy importante en esta técnica que vamos a emplear, y es que la cantidad de agua que ponemos en el pigmento debe ser bastante grande para que tengamos mucha cantidad y no tengamos que estar todo el tiempo mezclando y demorándonos en eso. Por eso hice ese gran charco que ven ahí. Y esta idea del charco de agua, del pantanito de agua, también la vamos a trasladar aquí a la pintura, en el sentido en que vamos a colocar siempre bastantes cantidades, porque eso nos permite modificar el charquito. Es decir, si ponemos muy poca cantidad de acuarela en el pincel, hacemos una mancha pequeña que se secará muy rápido y que tal vez no nos permita modificarla para buscar el parecido. Otro aspecto importante es manchar en zonas seguras, es decir, no empezar, por ejemplo, a manchar un contorno, sino que si miramos una sombra, por ejemplo, debajo de la nariz, entonces yo comencé manchando en una zona más o menos central para luego ir buscando expandir esa mancha hasta lograr el contorno lo más parecido posible. Algo así pasa también en el labio. Observen cómo voy por el centro y luego comienzo a ensancharlo hasta que la forma se parece a la del labio de la modelo. Ahí pueden ver lo que estoy diciendo, cómo voy conectando, y desde esa sombra inicial que tengo a la izquierda empiezo a buscar cómo conectarla con otras sombras para que me dé ahí la forma precisa o lo más precisa posible. También decir que como lo estoy haciendo de una manera bastante libre, pasa que no va a quedar con el mismo valor en todas partes, sino que donde coloqué más pintura y dejé más pintura, pues se va a hacer un poco más oscuro, al igual que donde hay superposiciones de manchas. Es decir, donde una mancha comenzó a secar un poco y coloqué otra, entonces también se va a sentir un poco más oscuro, pero para este ejercicio no es mayor problema. Lo importante es poder establecer una distinción bastante clara entre las zonas de luz y sombra y que se sienta que se va pareciendo a la imagen. Parecido que tampoco es necesario que busquemos
de una vez que sea exacto, que tenga tanto rigor, sino que por ahora solo sea lo general, ya que más adelante en este trabajo haremos una segunda capa con un poco más de oscuridad para precisar algunos detalles o para corregir las formas que estamos haciendo. Y bueno, ahí se puede observar ahora con más claridad lo que decía al principio, cómo partí de una sombra que conecta con muchas otras sombras. Eso es también un dato clave, es decir, no colocar como sombras aisladas, sino modificar una sombra inicial. Y para esto hay que tener muy clara la noción de proporciones y de relaciones de tamaño entre las diferentes áreas. Es decir, hay que hacer una mancha inicial del tamaño ajustado, es decir, en nuestra mente debemos imaginar todo el retrato, contemplarlo bastante antes de comenzar. Eso es importantísimo con esta técnica, que tengamos un mapa muy claro de todo el retrato antes de comenzar a poner la primera mancha para saber dónde va a ir exactamente esa primera mancha en nuestro papel, es decir, para ubicar correctamente la figura en el formato. Creo que por una cuestión del ángulo en el que grabé se está viendo un poco inclinada la imagen de mi pintura, pero en realidad no estaba así, entonces es un aspecto para tener en cuenta. Vean acá en este ojo que es más complejo porque entra un poco de luz sobre los párpados. ¿Cómo hago el mismo proceso? Comienzo a manchar con una mancha segura, es decir, en una zona donde sí o sí va a haber sombra y luego la voy precisando, la voy extendiendo y dándole los contornos apropiados. Pienso que otro aspecto importante es el de los gestos pequeños, es decir, pequeñas manchitas, golpes rápidos, para no frotar demasiado la punta del pincel sobre el papel, porque eso puede dañar mucho pues, la calidad del papel y la calidad de la mancha por consiguiente. Entonces es importante eso, solo hacer como pequeños gestos muy suaves, ahí rozando casi el papel sin frotarlo. Y bueno, otros aspectos técnicos que se pueden mencionar son relacionados con la inclinación del pincel. En acuarela, si acostamos bastante el pincel, eso nos permite lograr planos anchos, manchas bien anchas. Y si lo colocamos más vertical, como ahora voy a hacer, es para buscar líneas, o sea, para trabajar más con la punta del pincel y lograr manchas más delgadas. Nótese que constantemente voy cambiando también de una zona a otra y eso se debe a que pues voy viendo cómo al manchar, al avanzar en el manchado, descubro que hay cositas por corregir en las manchas iniciales, entonces por eso muevo mucho el pincel de lado a lado. Ahora, otra cosa muy importante es la que se relaciona con la ubicación de cada componente del retrato. Es decir, mientras hago esto, hay una operación aquí mental que es tal vez la más importante, que es la de comparar las áreas para lograr su ubicación. Por decir algo, acá yo estaba con la oreja, entonces de una vez miro hacia el lado y calculo que la parte alta de la oreja coincide con la luz, la zona iluminada encima de la nariz. Es decir, un poquito más arriba de la sombra que está en la nariz, debajo. Entonces a esa zona corresponde la parte alta de la oreja y la parte baja corresponde a la comisura, a los labios. Entonces ese tipo de análisis comparativos para ubicar las áreas es demasiado importante. Todo el tiempo para poder proporcionar un retrato es necesario comparar sus partes y mirar dónde se encuentra cada una. Es como intentar darle en nuestra mente unas coordenadas específicas antes de llevar la mancha al papel.
Y fíjense que después de lo general, ahora comienzo a trabajar un poquito de detalles, a mejorar algunas manchas. Y finalmente, ahora, como les anuncié antes, voy a poner entonces unas manchas más oscuras, es decir, ahora cargué con más pigmento nuestra mezcla de color y voy a manchar con oscuro para darle un poco más de contraste, pero además para corregir errores del manchado inicial. Hasta donde sea posible es necesaria esa corrección y no importa si se sale uno de la mancha inicial o si se superponen áreas, lo importante es que logremos mejorar el parecido. Por ejemplo, miren acá en los ojos cómo ahora reajusto la zona donde va realmente el ojo dentro de esa sombra grande. Lo mismo hice con la nariz, los labios, colocando detalles dentro de la sombra inicial. Esta parte sí la coloqué en cámara más rápida para no dilatar demasiado el ejercicio, pero no fue más demorado que lo inicial. En realidad se pintó a la misma velocidad. Fíjense cómo ahora comenzó a lograr mucho más parecido precisamente por las precisiones logradas con esta etapa del manchado. Y bien, ese es el ejercicio. Este es un ejercicio muy importante que se puede repetir tanto como sea posible para desarrollar nuestro poder de síntesis y de análisis rápida de imágenes, en este caso del género retrato. Ahí pueden ver el resultado final de este retrato. Y ahora voy a colocar una manchita muy suave que simplemente refuerza o hace más uniforme la sombra del lado izquierdo del rostro. Y bien, así quedó este ejercicio de síntesis. En esta imagen se puede ver ya seca la acuarela.